Hola a todos, bienvenidos. Nos da mucho gusto que nos acompañes un domingo más aquí en Eleva. Mi nombre es Mariana y estoy súper contenta de poderlo recibir. Hoy quisiera compartir contigo un versículo para que te animes y si todavía no has llegado, pero nos sigues desde la transmisión, te animes a llegar aquí. El versículo está en Romanos 8:37 y dice, en medio de todos nuestros problemas, estamos seguros de que Jesucristo, quien nos amó, nos dará la victoria total. Si has sentido que has tenido una semana difícil, déjame orar por ti y aquí te esperamos para todos juntos creer lo que Dios va a hacer en tu vida. Dios, te damos muchas gracias por cada una de las personas que es parte de esta familia, por cada una de las personas que se va a sumar, por las personas que están escuchando este mensaje. Te damos gracias porque los amas y los bendices. Estamos muy felices de tenerte aquí y creer todo lo que Dios va a hacer en tu vida. Bienvenidos. Oh Jesús, eres mi plenitud. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. No tengo todo. Ya te tengo, yo te tengo, yo te tengo. Lo llenas todo, Jesús. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro. Deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro. Nada deseo, mi mayor tesoro. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, tú eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, tú eres mi plenitud. Díselo. Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Cristo Jesús, eres mi
mi plenitud. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, nada deseo, Señor. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Sí, Señor. Qué increíble está este canto. Qué increíble está este canto, porque podemos decirle en tan pocas palabras tanto. Él es nuestro tesoro y Él es el deseo de nuestro corazón. Pero también le estamos diciendo que si lo tenemos a Él, no nos hace falta absolutamente nada. Amén, iglesia. No nos falta absolutamente nada porque lo tenemos a Él. Y cuando Él está en tu vida, Él se vuelve el todo de tu vida. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias por revelarte a nuestra vida como el todo. Por eso estamos hoy aquí. Por eso no estamos en otro lugar. Porque hemos entendido la importancia de estar en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Por qué no le das un aplauso al que vive y reina? Amén. Wow. Fíjense que el libro de Job es uno de los libros menos leídos y más recelosos que uno tiene, junto con Apocalipsis. Porque en el libro de Job habla de la desgracia de Job. Y entonces uno no le gustan oír cosas de desgracias o las desgracias. Y Job, pero yo he estado descubriendo desde hace una temporada la riqueza maravillosa del libro de Job. Porque ahí descubres quién es Dios. Y empiezas a darte cuenta de tantos detalles de lo que Él hizo y ves las preguntas que Job tiene. Y la verdad es que yo quiero que podamos leer lo que Dios nos habla ahí de quién es Dios. Y habla de su grandeza, de su voz, de cómo Él retumba en los cielos, de cómo Él destruye con el sonido de su voz. Y a mí me parece emocionante. Pero el día de hoy descubrí otra más de estas verdades y quiero que la veamos. Job, capítulo 29, versículo 1. En la traducción al lenguaje actual. Ojalá la tengan, Barbs, por favor, hija, porque aquí es donde está descrito de una manera tan impresionante. En este capítulo 29, Job ya vivió todas las experiencias difíciles, perdió todo lo que tenía, ya no tenía nada, ni familia, ni riqueza, ni amigos, ni absolutamente nada. Estaba completamente solo. Y pareciera que a veces tenemos que llegar a ese punto de nuestra vida y de nuestra existencia donde nos sentimos completamente solos, donde solo está Dios y yo. Y fíjense lo que dice aquí. Es la Nueva Traducción Viviente. No hay la TLA, ¿verdad? Gracias. Una vez más,
Job respondió. Y dice el verso 2: extraño aquellos tiempos cuando Dios mismo me cuidaba. Extraño aquellos tiempos, ahí dice añoro, pero me gusta como dice aquí: extraño aquellos tiempos cuando Dios mismo me cuidaba y no me daba miedo la oscuridad, porque Dios alumbraba mi camino. Estaba yo joven y fuerte y Dios me bendecía con su amistad. Y yo quiero que veamos algunas cosas de que son importantes, y es entender que Dios quiere tener amistad con nosotros, ¿sí o no? Y un amigo no es alguien a quien no le dedicaste tiempo. Un amigo requiere tiempo, ¿o no? Un amigo requiere irte a tomar un café, jugar golf, irte a jugar ajedrez, o requiere ir a jugar tochito, o requiere ir a jugar boliche, sentarte en un café, cenar con esa persona y tener conversaciones para que alguien sea tu amigo, ¿sí o no? Requiere tiempo, requiere dedicación. ¿Cuántos tienen amigos aquí? Levanten su mano. Y en las malas uno se da cuenta quiénes son los verdaderos amigos también. Porque a veces en la fiesta puede haber muchos amigos, pero cuando a lo mejor se acaba, los amigos ya no están. Pero para que alguien sea amigo necesitamos dedicar tiempo. Yo puedo decirles que yo tengo algunos amigos, algunas amigas, pero siempre he dicho algo, que mi mejor amigo es mi marido. Sergio es mi mejor amigo, porque él sí me conoce la neta tal cual soy. Y es a quien más tiempo le he dedicado de mi vida, igual él a mí. Entonces somos amigos porque nos conocemos. Y a mí me encanta saber aquí y entender, y tenemos que entender algo, que Job dice que cuando era joven era amigo de Dios. Pero algo pasa, algo sucede que rompe esa amistad. Y yo quiero decirte hoy que la amistad con Dios tiene que ser algo que tenemos que cuidar. Si tú quieres conservar un amigo, lo tienes que cuidar. Tienes que estar cuando te invita a algo, al menos en su cumpleaños, mínimo. Hay amigos de verdad que aunque no se vean por mucho tiempo, siguen siendo amigos, y eso está padre. Pero es porque ya se fomentó una relación. Y yo quiero invitarte a que cuides tu amistad con Dios. Que no tengamos que decir como Job: extraño aquellos tiempos. A mí me dolió cuando leí esa escritura, porque yo pensaba en el corazón de Job que era alguien cercano en amistad con Dios, pero ahora lo extraña. ¿Cuánto platicábamos Sergio y yo? Al fin nadie va a oír esto, pero qué fuerte es no tener 3 horas a la semana para dedicarle, no a Dios, a mi relación con Dios, a mi relación con Dios. ¿No les parece? 3 horas de domingo. No les estoy contando las horas que cada quien tenemos en nuestras casas o el tiempo que dediquemos, porque no se cuenta en horas, sino en calidad. Que cuando tú le llamas a un amigo, ahí está. No importa lo que esté haciendo, deja todo porque sabe que le necesitas. Y Job se relacionaba con Dios de esta manera, en una amistad personal, íntima. Se sentaba a la mesa y escuchaba. Por eso Job pudo hacerle tantas preguntas como lo vemos que pregunta en capítulos anteriores. Y hace miles de preguntas y le hace preguntas. Y entonces Dios le dice: ahora Job, yo te preguntaré y tú me escucharás. ¿Dónde estabas tú cuando yo hice esto?
¿Y dónde estabas tú cuando yo hice aquello? Y vemos a Job cómo está triste con Dios porque él piensa que lo que está viviendo Dios se lo mandó. Por eso dice la palabra, Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. Y esa es una de las peores oraciones que podemos hacer. Porque el problema que Job tenía es que la palabra dice que lo que temí me vino. Entonces el problema no fue que Dios le quitó, sino que él tenía temor de que le fuera quitado. ¿Sí me explico la diferencia? Y entonces ahora digo, Dios, ¿por qué me quitaste todo? No, es que tú tenías miedo de que se te quitara. Y el temor es una puerta que abrimos para que entren las cosas que nosotros creemos que van a venir. El temor es una fe, pero negativa. Yo creo que esto me va a pasar. Yo creo que esto va a venir. Empieza a creer lo bueno. Hoy en la mañana platicaba aquí con Cari. Ella me dio un sueño días atrás de que, pues, ¿sí lo decimos o no lo decimos, Cari? Pues sí, ya lo decimos, ¿eh? Pero ella me veía en un Mini Cooper negro. Y entonces yo dije, amén, gloria a Dios. Y yo siempre pensé en un Mini Cooper para Charis. Yo no sé, yo siempre he creído que Charis tiene que tener un Mini Cooper por alguna razón. Y cuando ella me soñó así, yo dije, bueno, ok, está bien. Entonces a veces se me va la onda porque digo algo, pero por algo bueno, seguramente. Pero tenemos que entender que tenemos que creerle a Dios lo que Él nos dice, y tenemos que meternos en una fe dinámica, en una fe que no está con temor de lo que va a venir. No tengas temor de que te vengan cosas malas, sino cree que las cosas buenas van a venir a tu vida y a tu corazón porque hay una amistad con Dios. Y dice, no me daba miedo la oscuridad. Extraño los tiempos cuando Dios mismo me cuidaba. Fíjate qué experiencia tenía Job, que él estaba seguro que donde él estaba Dios cuidaba de él. Qué relación tan profunda. Y saben, yo recuerdo que cuando yo conocí a Jesús, y hasta el día de hoy, yo siento que me metí a una burbuja de un campo. Así, no sé si se acuerdan de esas caricaturas donde venía como una cúpula, no me acuerdo qué caricatura era, que venía como una cobertura de cristal, así donde quiera que andaba ese personaje, no me acuerdo si eran los Cuatro Fantásticos o uno de esos, y donde quiera que andaba tenía siempre una cúpula que lo protegía de los malos y de todos los rollos. Cuando yo conocí a Jesús sentí que me metí ahí. Y que mi vida ha estado escondida en Dios. Y que no importa lo que está, a mí no me va a llegar. Por eso, familia, no tengamos miedo. No tengamos miedo de lo que está, ni de malas noticias. Sabemos que en Querétaro se han oído ahorita últimamente algunas noticias feas. No tengamos miedo. Tengamos fe y seamos luz en esta tierra. Compartamos el evangelio, hablemos del amor de Dios. ¿Sabes qué está haciendo falta? El amor de Dios en el corazón de la gente. Se necesita Dios para cambiar una nación y una generación. ¿Saben por qué Nayib Bukele logró quitar a todos los a toda la mara salvatrucha y a todos la gente mala? Y meterlos en unas cárceles y todo lo que ha hecho, y ahora El Salvador es uno de los países más seguros del planeta. ¿No saben? Porque Nayib Bukele es un hombre que cree en Dios. Y Dios le escogió y le dio un propósito. Y él entendió que él tenía que hacer la diferencia. Se necesita a Dios para cambiar una nación. Y tú y yo lo tenemos. Así es que levantemos nuestra oración
No hablemos no repliquemos las malas noticias, sino hablemos de lo bueno que es Dios. Hablemos de nuestra ciudad con bendición, bendigamos nuestra tierra, tu boca tiene poder. Y no tengas miedo, no caminemos con miedo, caminemos con fe, con autoridad. Como dice la palabra aquí, no me daba miedo la oscuridad porque Dios alumbraba mi camino. Así es de que hay un alumbramiento de Dios, pero no pierdas tu amistad con Dios. No pierdas tu conexión. ¿Qué nos hace sentir solos cuando no sentimos que Dios está con nosotros? ¿Qué nos hace sentir desolación cuando sentimos que hemos perdido nuestra amistad con Dios como Job? Vuelve tu corazón a Dios. Ahí está su presencia, esperándonos. Cada mañana dice, son nuevas sus misericordias. Hay algo nuevo que Él quiere darte hoy y mañana y pasado. Siéntate a la mesa y escucha su voz y sé amigo de Dios. Que no tengas que decir, extraño mi amistad con Dios. Él siempre está, Él prepara una mesa todos los días y está esperando que llegues con el desayuno listo, con la cena preparada. Él está preparando la comida y esperándote cada día, cada mañana, cada tarde para que tú llegues y le conozcas más y te sientes en amistad con Él. Dios me bendecía con su amistad, pero la perdió. Aunque Él siempre ha estado, Él dejó de estar en amistad. Dios nunca va a quitar su amistad de nosotros. Somos nosotros los que nos podemos alejar de su amistad. Pero sabes, aunque tú te alejes, Él es tan inmensamente amistoso y amigo que Él nunca va a retirar su amistad de tu corazón. Él no dice aquí que Dios retiró su amistad, sino Él dice, extraño mi amistad con Él. Nunca extrañes tu amistad con Dios. Lo más triste que puede haber es dejar de ser amigo de Dios. Hace unos años, y con esto termino, una mujer de aquí de la iglesia me dijo, pastora, pasó una crisis muy fuerte en su fe, en su corazón, y me dijo, lo que más me dolió de lo que viví es mi separación de Dios. Eso me desgarró el alma y deberíamos de sufrir cuando nos alejamos de Dios. Deberíamos de sentirnos tan desolados como Job lo hace, diciendo, extraño mi amistad contigo. Y entonces Dios viene y dice, aquí estoy. Yo no me fui a ningún lado, no me fui de vacaciones, no dije, ya no vamos a ser amigos, córtalas, como en la primaria. Él se queda siempre y está siempre, permanentemente. Gracias, Padre, porque tú eres nuestro amigo. Gracias, Jesús, porque tú nos enseñas tu ternura, tu corazón dulce, lleno de amor por nosotros y por esta generación, por nuestra nación y por Querétaro, Señor. Síguenos cubriendo, Señor, síguenos guardando y que nunca olvidemos, Señor, quién eres tú. Sigue alumbrando nuestro camino y que nada nos dé miedo, Señor, porque tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Cuando dice la palabra que Él va a llenar cuando nosotros le honramos, pareciera como que algunos puedan pensar que sería como algo que Dios les recompensa. Pero hay un principio más poderoso que ese, sí es como una recompensa. Pero Dios quiere que
pongamos atención a una ley espiritual que va a operar cuando nosotros honramos a Dios con lo que tenemos y todo lo que tenemos. Y el primer acto de honra al Señor es el diezmo. La Biblia le llama al diezmo a traer al Señor el 10% de todo lo que recibimos. No de lo que nos parece que le podemos dar, sino el 10% de todo lo que recibimos. Y ofrenda se refiere a parte del diezmo, que es algo que Dios establece. Aparte están las ofrendas, que es algo voluntario, es más como lo que yo quiero darle a Dios, y puedo darle tanto como yo quiera. Pero la razón de esta ley está en Segundo de Reyes, capítulo 4, verso 1 al 7, donde encontramos a una mujer en una situación desesperada de crisis económica. Y viene el profeta Eliseo y ella lo busca y le informa que su esposo ha fallecido y que su esposo era un profeta. Y ella está esperando que el Señor responda a su situación. Ella es una viuda que tiene 2 hijos y de acuerdo a la ley, si alguien tenía deudas y no podía pagar, tendría que entregar a sus hijos en pago por la deuda. Es extraño que en la ley de Dios se establezca algo así. Pero el principio que Dios quería mostrarle a Israel es que las deudas a nosotros nos esclavizan y hacen que se comprometa el futuro de nuestros hijos. Entonces el Señor le dice, declárame qué es lo que tienes. Y la mujer, en principio, como nos pasa, pensamos que nunca tenemos nada para dar a Dios, o que lo que tenemos no es suficiente y no le podemos dar a Dios porque pues no tenemos. Y ella en principio le dice, no, pues no tengo nada, y después cambia y corrige y dice, bueno, tengo un pequeño vasija, una vasija de aceite. Y entonces el profeta le dice, trae esa vasija, pide a tus vecinos vasijas vacías y vas a tomar de ese aceite que tú tienes y vas a llenar con ese aceite todas las vasijas que te traigan. Entonces sus hijos fueron a las casas de los vecinos a pedir vasijas vacías prestadas, y dice la palabra que ya no encontraron más, y que ella se encerró con sus hijos y que empezó con esa vasija que tenía, que en realidad los comentaristas dicen que se trataría de una pequeña vasija de aceite, y que con ella comenzó a llenar de una manera sobrenatural. Ocurrió una multiplicación. Entonces aquí es donde entendemos este principio de Proverbios. Cuando honramos al Señor, se va a llenar con abundancia nuestras finanzas. ¿Por qué? Porque ese aceite representa honor. En la Biblia el aceite es un símbolo del honor. Entonces lo que estaba diciendo es, aunque tengas poco, honra al Señor de esa forma y llena las vasijas vacías, y va a ocurrir una multiplicación. Vamos a orar para que esto suceda, para que al honrar tú al Señor con tus diezmos y tus ofrendas, tú tomes de ese aceite que el Señor te ha dado, y aunque sea poco lo que parezcas tener, cuando tú honras al Señor, algo poderoso va a suceder. Así que si tú estás con batallas, con luchas por deudas en las tarjetas de crédito, préstamos personales, por causa de las colegiaturas, es un agobio lo que tú tienes que estar pagando, hoy vamos a tomar este momento especial para que el aceite se multiplique. Amén. Y el honor de Dios venga sobre nosotros, porque cuando le honramos a Él, Él nos honra a nosotros. Y Él nos da un lugar de honor también en el área financiera, para que nosotros vivamos con abundancia y sobreabundancia. Vamos a ponernos de pie. Les pido nos pongamos de pie y vamos a orar de esta manera. Así es, Señor, en este momento de esta celebración, venimos honrándote a ti, tomando del aceite que tú nos has dado para honrarte a ti, porque tú has declarado, Señor, que nosotros te amamos a ti porque tú nos amaste primero. Así que venimos, Señor, presentando cada vasija que tenemos aquí vacía, la vasija de las deudas. Venimos presentando la vasija de toda necesidad que nosotros tenemos en este momento. Venimos presentando la vasija del negocio, del trabajo, de la profesión. Venimos presentando la vasija de las deudas.
y todo lo que en el área financiera necesitamos. Y en el nombre de Jesús, Padre, traemos esta ofrenda, traemos el diezmo en estos momentos honrándote a ti, y recibimos, Padre, este aceite que se multiplica. Recibimos el honor que tú nos das al honrarte a ti, al adorarte a ti de esta manera, con todo lo que tenemos, y declaramos ahora, Señor, que viene tu poder sobrenatural manifestándose a través de este aceite en el área financiera. Así que declaramos que eres libre de deudas en el día de hoy, de tarjetas de crédito, de préstamos personales, de créditos para una casa, para un auto. Hoy estamos declarando que eres libre de deudas, y estamos declarando que toda vasija que tú estás trayendo el día de hoy al Señor, al honrarle a Él, estará siendo llenada de una manera sobrenatural, con abundancia, con sobreabundancia. Declaramos los cielos abiertos para ti, para derramar el Señor en tu casa bendición hasta que sobreabunde. Gracias, Señor, está hecho en el nombre de Jesús. Te amamos y te adoramos. Amén. Así que esta semana activa tu fe. Activa esta semana y declara: yo soy libre de deudas. Dilo conmigo: yo soy libre de deudas. Una vez más: yo soy libre de deudas. No tenía idea de lo que era el soaking y decidí no investigar para dejarme sorprender. Yo no sabía qué esperar. Pensaba que era como algo muy diferente. No sabía que era como que música y así en vivo. Se me hizo muy padre. Para mí fue algo que rebasó lo que pensaba, porque realmente puse mi mente como en ese modo de sumergirme en la música, en la alabanza, en la administración. La experiencia que me permitió el soaking es que dejó que mi mente se apagara por un rato y me permitió descansar en Dios. Pues yo sentí una paz muy especial, un tiempo en el poder relajarme por completo, dejar que Dios tomara el control del momento y del ambiente, y como entregar todo lo que había en mi mente y mi corazón en ese momento y descansar. Soaking recibes liberación, paz, pues todo lo que el Espíritu Santo tiene para ti, gozo, y es realmente dejar todo, dejar el control y sumergirte en este amor de Dios. Es como poderse empapar de la presencia de Dios, donde se detiene todo, donde no estás pensando en lo que te está preocupando, en lo que no has terminado de hacer, sino como que entrar en ese sumergimiento donde Dios es el que hace todo y uno puede descansar literalmente en su presencia. Si tienes la oportunidad, vive esta experiencia y déjate llenar de la paz y el amor de Dios. Que vengan con preguntas, que vengan con expectativas de cosas padres. Y bueno, pues te invito a que la próxima vez que haya la oportunidad de venir a otra sesión de soaking, no te la pierdas. Ven expectante para lo que Dios puede hacer en tu vida. Viene un nuevo soaking, así que está pendiente de la fecha. Los invitamos. Los invitamos. Te amo, Dios. Tu amor nunca me falla. Mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento.
Te conozco como Padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. Oh, en mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy. A ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy. A ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan bien. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Oh, en mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan bien. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Mi vida, tú has sido bueno. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan bien. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. Dile en mi vida. Y que en mi vida ha sido tan bien. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. Y en mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan bien. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. 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 Yo cantaré
Dios ha sido bueno en tu vida. Y toma un momento para decirle: Señor, yo recuerdo cuando tú has hecho todas estas cosas por mí. Tengo tu presencia totalmente consciente en mi vida, Señor. Porque tú siempre has sido bueno, bueno. De la bondad de Dios, dile: yo cantaré, yo cantaré. De la bondad de Dios, 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 dile: yo cantaré. De la bondad de Dios, yo cantaré. De la bondad de Dios. Y en mi vida ha sido bueno. Dile: en mi vida. Y en mi vida ha sido tan bien. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré. De la bondad de Dios, dile: en mi vida ha sido. Y en mi vida ha sido bueno. Tú has sido bueno. Y en mi vida ha sido tan bien. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré. De la bondad de Dios, yo cantaré. De la bondad de Dios, yo cantaré. De la bondad de Dios. ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso al Señor? Toma ahí tu lugar. Yo siempre lloro cuando comparto, pero no pensé que iba a llorar antes de compartir. Bueno, así es la vida. Y creo que... Ay, muchas gracias. Creo que una de las razones es como el pensar que cómo ha sido Dios en mi vida. Creo que todos podemos todos podemos estar como en un espacio en donde podemos darnos cuenta de que Dios siempre es bueno con nosotros y que Dios siempre como Él ha hecho algo que no lo veíamos venir y que nos damos cuenta de que Él es bueno. Entonces, esta canción siempre me hace recordar todos esos momentos de decir: Dios siempre ha sido bueno conmigo, y ha habido veces que he fallado yo en reconocer, porque no es exactamente lo que yo he querido, y de repente cuando pasan las cosas nos damos cuenta de: oh, era lo que necesitaba. Y creo que eso es lo más padre de tener un Dios como el nuestro, que nunca nos deja, nunca hace que las cosas pasen porque tienen que pasar, sino todo tiene un propósito, y eso siempre toca mucho mi corazón. O sea, darme cuenta de que no son las personas, no son las circunstancias
aún no es lo que yo haga, Él siempre tiene un plan más grande. Y creo que cuando venimos a su presencia y nos podemos sentar en su presencia, entonces podemos ver todo lo que no habíamos visto. Y entonces podemos descubrir todas estas cosas que no habíamos descubierto antes porque no sabíamos, porque no estábamos viendo. Y hay un momento en nuestras vidas donde nos tenemos que, son momentos en los que te sientas y solo eres un observador de todo lo que Dios ha hecho por ti. Y si no has tomado como un momento de tu vida para hacer eso, te urge. Porque ha habido como muchos momentos en mi vida en donde me he dado cuenta de la bondad de Dios, pero no es porque solamente porque me ama, sino porque Dios no te revela las cosas solamente porque te ama, es porque tú te sientas a ser espectador de su gloria. Y creo que esa es una de las cosas que más me gustó de la pandemia. Va a sonar súper raro, yo sé, pero en la pandemia hubo momentos en los que nos teníamos que sentar a solo ser espectadores. No podíamos hacer absolutamente nada. Y los que tuvimos la fortuna de poder tener un trabajo en la pandemia y tuvimos el privilegio de poder vivir una vida semi-regular a pesar de lo que estaba pasando, había momentos en los que aunque yo tenía internet, solamente me quedaba a ver la pared. Y era como, esa era mi actividad. Y creo que, y pienso cuántas veces se nos olvida esos momentos. Se nos olvida los momentos en los que no teníamos nada más que solo verlo a Él. Y se nos olvida que en esos momentos donde no teníamos nada más que solo verlo a Él, Él estaba ahí. Y no nos reclamó porque no estuvimos antes, sino estaba emocionado porque estamos ahora. Y creo que en todas esas cosas, y cuando podemos ver cómo Dios es y cómo podemos ver en realidad su presencia y lo conocemos a Él de verdad, entonces empezamos a vivir la vida de una manera extremadamente diferente. Y entonces las malas noticias se convierten en buenas noticias porque estamos entendiendo de que mi vida no depende de una persona. Mi vida no depende de una situación, de un trabajo, de algo que yo pueda hacer. Mi vida depende y está conectada con la voluntad de Dios. Y en esta expectativa y en este sentarse a observar cómo Dios trabaja, es increíble lo que podemos aprender. Hace unas semanas fuimos a ver, ni siquiera ya me acuerdo, creo que fue el fin de semana pasado, fuimos a ver una película que se llamaba Robot Salvaje y terminé como ahorita estoy llorando, o sea, yo lloré 80% de la película, está buenísima. Ya la vieron, ¿verdad? Bueno, muchas personas puede ser que ya la vieron. Y hubo un momento que no es el momento más así de la historia, pero hay un momento en el que el robot se da cuenta de que lo que está haciendo no está funcionando, de que no se puede comunicar, que no sabe qué es lo que tiene que hacer, que no entiende cómo funciona. Y entonces el robot hace algo y se pone en su programación, así de tit, aprender. Y entonces se sienta el robot como en descanso a solo ver. Y cuando solo ve, aprende cómo hablan los animales, aprende todo. Porque no estaba dentro de su programación entender lo salvaje. Y muchas veces nosotros nos tenemos que sentar a aprender el reino. Porque no estamos entendiendo cómo funciona, tal vez. Estamos ahí, tenemos a Dios en nuestras vidas, venimos los domingos a la iglesia, pero hay veces que no estamos entendiendo cómo funciona. Porque tenemos ya una programación de cómo se tienen que hacer las cosas o cómo se tiene que mover nuestro mundo alrededor.
Y en la contemplación encontramos su gloria. Y en la contemplación encontramos quién es Dios de verdad. Y en la contemplación podemos amar a los otros aunque sean unos canijos. Y en la contemplación podemos entender qué es el reino porque estamos sentados aprendiendo. La pastora decía hace ratito, yo te aconsejo que cuides tu relación con Dios. Que te sientes y tengas tiempos con Dios. No porque tienes que, sino porque quieres. Porque sabes que es tu lugar. Porque sabemos que es ahí donde tenemos que estar. Y porque en esa contemplación de quién es Él, es más fácil amar a otros. Porque cuando tú ves a Dios y tú lo conoces y tú conoces su corazón y tú sabes quién es Él y qué es lo que Él ha dicho, entonces hace más fácil que puedas encontrar algo de Él en otros. Algo de Él en donde sea que estés parado, en cual que sea tu circunstancia. En la circunstancia más feliz, en la más triste, en la más desesperante, en la más frustrante, porque estuviste contemplando y estuviste viendo a las personas. Hay algo que yo hago que yo sé que no es normal y no quiero que nadie me juzgue. Pero hay veces cuando cuando vamos a comer con personas como muy seguido, como que siempre como la gente come me causa mucha curiosidad. No de cómo mastica, o sea, eso no, sino cómo organizan comer. ¿Se han dado cuenta de esas cosas? Ahora todos se van a dar cuenta. Hay personas que tienen cosas muy específicas. Hay personas que no juntan su comida porque les da asco, pero hay personas que hacen otro tipo de curiosidades cuando están comiendo. Se comen las papas antes de la hamburguesa, o le echan limón a las papas, o hay personas que lo revuelven, pero solo 2 cosas, no todo. Hay muchas cosas, ¿se han dado cuenta? Y entonces hay un momento en el que cuando estamos sentados a la mesa, así me tocó una persona que me parecía impactante cómo comía, porque era una persona muy así de que, no, es que todo tiene que tener su lugar, una mente muy cuadrada de, no, esto va aquí, esto va acá, Y entonces cuando nos tocaba comer, me acuerdo que le servíamos y yo ya sabía que su comida no se podía tocar. Porque era como de, no se toca porque a él no le gusta. Muchas veces cuando tú y yo nos sentamos, no muchas, todas las veces, cuando tú y yo nos sentamos con Dios, entonces podemos entender que sí, que no le gusta, porque hemos pasado tanto tiempo observándolo y tanto tiempo en contemplación de lo que hace, que entonces cuando vemos una actitud o vemos que alguien hace algo, lo que pensamos es, no inventes, eso es algo que Dios haría. Entonces es más fácil conectarnos y es más fácil tener compasión y es más fácil amar. Pero si en nuestra vida lo único que hacemos es pensar que las personas van a hacer cosas para hacer cosas horribles, entonces es más difícil poderlos amar. Pero en la contemplación de todo lo que Él es, encontramos todo lo que no habíamos visto, de otros, de mí. Y entonces nos damos cuenta de cómo Dios nos habla y cómo nosotros nos hablamos a nosotros mismos. Y entonces nos empezamos a dar cuenta de que, tal vez Dios no me diría eso. Porque podemos ser muy compasivos con los otros y nos falta compasión interna. Entonces todos están bien y yo soy un asco. Pero cuando nos sentamos en ese momento, entendemos que Dios siempre ve lo mejor. Tal vez nosotros estamos acostumbrados a ver lo peor de las personas. Y eso es súper agotador. Estaba hablando con un amigo que es extremadamente negativo. Y es muy agotador para mí. Porque está bien que una cosa no te guste, pero que no te guste, que no te caiga bien nadie,
es la cosa más extraña para mí. Yo entiendo que alguien no puedes hacer clic, pero todos, o sea, porque yo les he dicho que muchos de mis amigos, tengo amigos que los he visto 2 veces en la vida en persona, y muchos años hemos sido amigos, y nuestra relación ha sido más como por chat. Y yo sé que es muy extraño, a mí me parecería muy raro escucharlo, pero tengo muchos amigos que son así. Y que cada vez que hubo otro amigo que me invitó a su boda y después vinieron aquí a Querétaro y nos sentamos y invitó a otro amigo de él, y entonces así de que, ay, ¿desde hace cuánto se conocen? No sé qué nos preguntó. Y nosotros, no inventes, hace como 8 años yo creo. No inventes, sí. Y esta es la tercera vez que nos vemos. Es muy extraño. Y no tengo tema en como tener amistades así, pero es como este tema de decirle, o sea, si todos son el problema, creo que tú eres el problema. Porque en esta relación que él tiene, hubo una temporada que estaba mucho en la iglesia, era hijo de pastores, bueno, es hijo de pastores, no sé si sus papás siguen siendo pastores, pero decidió separarse de la iglesia, como a muchos hijos de pastores les pasa. Y entonces su contemplación es negativa, porque vivió una situación negativa. Pero es bien interesante como darme cuenta de cómo Dios hace que las cosas cambien a tu alrededor cuando tú te sientas con Él. Y cuando otro cristiano te lastima, piensas que te lastimó Dios, pero así no funciona. Y creo que es bien importante y bien interesante entender que nuestra relación con Dios va a crear un entendimiento también de lo que tenemos que hacer. Y me gustaría que fuéramos a Juan 14 para que entendiéramos un poquito más a lo que voy con todo esto. Y en Juan 14 se los voy a leer, pero también se los voy a como parafrasear para no leerlo todo porque es un poco largo, ¿no? Básicamente en el 14 dice que Jesús estaba con sus discípulos. Y entonces Él está hablando de que Él nos va a preparar un lugar, que Él se tiene que ir para prepararnos un lugar. Y entonces dice, y cuando esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo en donde yo estoy. Y en el 4 dice, ustedes conocen el camino que lleva hacia donde yo voy. Y en el 5 dice, no, Señor, no conocemos, dijo Tomás. ¿No tenemos ni idea de a dónde vas? ¿Cómo vamos a conocer el camino? Y entonces Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre sino por medio de mí. Si ustedes realmente me conocen, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y ya lo habían visto. Y Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. Y Jesús respondió, Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no saben quién soy. Los que me han visto a mí, han visto al Padre. Y así, ¿cómo me pides que les muestre al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo digo no son mías, sino de mi Padre, quien vive en mí y hace su obra por medio de mí. Solo crean que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, o al menos crean por las obras que me han visto hacer. Y les digo, la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, porque voy a estar con el Padre y pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré, para que el Hijo le dé la gloria al Padre. Es cierto, pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré. Y creo que aquí
es muy interesante como ver esta relación de Jesús con sus discípulos. Y ver cómo Jesús, cuando está platicando con sus discípulos y les dice, pues claro, porque ustedes saben a dónde me voy a ir. Y entonces yo voy a ir, les voy a preparar un lugar. Y cuando se los prepare y esté listo, entonces regreso y les empieza a decir como que todo el plan. Y ustedes ya saben dónde, ¿no? Entonces, para que lleven a la gente. Y yo creo que, o sea, tomemos en consideración que son 12 discípulos. Y 12 de 2 dijeron, ¿qué? Y todos los demás yo creo que le hicieron como mis alumnos me hacen a mí. ¿Dudas? No. Ninguna. ¿Preguntas? Bueno, vamos a practicar. 4, 2, 3. Y cuando los llamo así, ¿qué pasó? Es que no entendí. No, pues está tremendo. Pero lo que yo siempre les pregunto es lo siguiente, porque si tú les haces, tienes que ser preciso cuando eres maestro de, yo creo que de lo que sea. Con las preguntas que vas a hacer, tienes que volverte en un experto en preguntas. Porque si tú les preguntas, ¿qué no entendiste? Te voy a decir, nada, no entendí nada. Entonces, cuando me di cuenta de que esa era la respuesta universal del alumno, me di cuenta de que entonces yo tenía que cambiar la pregunta. Y la pregunta que ahora les hago es, ¿qué sí entendiste? De todo lo que yo expliqué, hubo una cosa que entendiste. ¿Cuál entendiste? Pues entendí que, yo sé, no estás sordo, no estoy loca. Sí entendiste algo, solo hay que hacerle la pregunta de qué entendió. Entonces lo que pasa aquí es que Jesús sí era un maestro, entonces por ser un maestro él era un experto en hacer preguntas. ¿No sabes qué camino? Entonces hace la pregunta. Entonces, ¿qué no me conoces? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces sí sabían el camino. Porque el camino era entender quién era Jesús. Porque para entender a Jesús entendías al Padre. Y cuando entendías al Padre, entendías para dónde tenías que ir. O sea, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y entonces ellos hacen otra pregunta. El segundo discípulo que parecería, ¿por qué hacen esas preguntas? Pero hacen esas preguntas porque tú y yo tendríamos esas preguntas. Y sin esas preguntas, Jesús no hubiera contestado lo que nos tiene que contestar a nosotros, porque si a ellos que vivían una cultura de Dios día, tarde y noche, y ellos vivían y respiraban a Dios, no entendieron, ¿qué podemos pedir nosotros? Las preguntas no era porque ellos eran tontos, la pregunta era para que nosotros fuéramos contestados miles de millones después. Entonces, ¿nos puedes enseñar quién es el Padre? ¿Qué? Yo soy. Lo que yo hago, lo hace el Padre. Yo no hago nada. Todas las palabras que yo digo no son mis palabras, son las palabras del Padre. Y entonces cuando Jesús contesta la pregunta, después de contestar la pregunta viene un reto. Y así funciona cuando tú das clases. Si algún día te quieres meter al mundo de ser maestro, va a ser algo así. Te van a hacer preguntas, vas a hacer preguntas. Y después de hacer preguntas, bueno, creo que en todo en la vida, ahora que pienso, dar terapia es algo así. Me hacen preguntas, le hago preguntas de la pregunta que me hicieron. Y entonces después de eso, les doy un reto. Y entonces el reto es el siguiente. Y le dice, lo primero que tienes que hacer es entender que todo lo que yo hago te lleva a entender una parte del corazón del Padre. Número 1. Y segunda cosa, todo el que cree en mí hará las mismas cosas que yo he hecho y aún mayores, porque yo me voy a estar con el Padre, pero ustedes son embajadores de lo que yo ya hice. Y entonces cuando ustedes hagan todas estas cosas van a ser mayores porque son más.
Y cuando Dios dice esto, ¿qué es lo primero que piensas? A ver, piensa, cuando Dios te dice, ¿cuáles son las obras de Jesús? Cuando Jesús dice esto, ¿cuáles son las obras de Jesús que nosotros haremos mayores? Sanar enfermos, amar a la gente, ¿qué más? Las buenas nuevas. Todas estas cosas, lo primero que tal vez podríamos pensar es milagros. Jesús hizo todos. Me acuerdo que cuando era adolescente y leí esto con una amiga del momento y pensábamos así como de no inventes, o sea, vamos a caminar en el agua. O sea, esa es la visión. Que son mayores cosas. Y ahora que ya soy grande, entonces pienso que las mayores cosas, los milagros eran ahí como de, eso no es lo importante. Una experiencia, ándale, una experiencia, cualquier cosa. Lo que era en realidad importante era el tener la conversación con Jesús. Es que Él te preguntara, ¿qué quieres que haga? Que alguien te abrazara cuando nadie más lo quería hacer. Que alguien tuviera compasión de ti cuando todos te ignoraban. Porque en nuestra vida lo que queremos, constantemente estamos muy al pendiente de estas cosas inmensas. De estas situaciones que son como de wow, lo hizo, lo logró. Y entonces como estamos muy a la expectativa de estas expresiones fuertes o como fuertes de lo que Dios hace, entonces no nos damos cuenta de que las cosas que podrían parecer chiquitas son las más importantes. Entonces cuando Dios dice mayores cosas que yo haré, entonces a mí me lleva a pensar otras cosas. Y a mí me lleva a pensar que mayores cosas que yo haré significa, esperen, hice una lista. Significa que eso significa caminar más millas, orar más, tener más compasión, crear más lugares seguros, perdonar más, tener más amigos, caminar para encontrarte con personas que nadie estaba buscando y juzgar mucho menos, amar todavía más, ser compasivo, escuchar. Eso para mí es hacer más cosas, más obras que yo haré. Pero cuando en nuestra vida se cierra la experiencia, la experiencia es el milagro, la experiencia es la profecía, la experiencia es leer la Biblia más, la experiencia es entonces lo que Jesús vino a hacer es crear relación. Si tú puedes leer la Biblia y tú puedes entender el corazón de Jesús, Jesús tomaba momentos solos y de eso no hay un registro de que pasó más que una o dos veces. Sí, creo que solo una, pero que el pastor me corrija, en el desierto. Y todas las otras, porque eso no era lo importante, 2 y en el Getsemaní, ya me acordé. Pero lo que Jesús vino y lo que Él quería hacer al estar con las personas era que nosotros entendiéramos la relación. Que nosotros entendiéramos cómo se veía un Dios compasivo, porque ellos estaban acostumbrados y en su mente religiosa ellos creían que Dios era todo, Dios era muchas cosas y hasta el último de la lista era compasivo. Porque ellos clamaban y según ellos Dios no los escuchaba, porque ellos pedían cosas al Padre y según ellos Dios no estaba, se había ido y los había dejado con los enemigos. Pero cuando ellos se dan cuenta que en medio de todas estas acciones y en medio de todos esos momentos lo que Dios estaba haciendo por ellos era tener compasión, ¿se dieron cuenta? Es la pregunta. Porque queremos esto grande, esta expresión grande.
Si no, no cuenta. Algo que pueda poner en mi Instagram, algo que... Eso. Hace muchos años estábamos en una reunión aquí en la iglesia y yo antes usaba lentes. Creo que sí les he contado esta historia, pero se las voy a volver a contar porque tiene que ver. Y yo me acuerdo que en esa reunión fue una reunión impresionante, yo estuve llorando, Dios habló un montón y no fue como que me dieron una profecía ni nada. Y a la semana siguiente me empezó a doler muchísimo la cabeza y me dolía la cabeza muy seguido. Y yo decía, pero traigo mis lentes y entonces, pues todos saben que mi papá, pues no ve bien, digamos. Para decir así como algo ligerito, pues no ve bien el Señor. Y luego mis hermanas tampoco ven bien. Y entonces yo dije, me subió la graduación. Y además mis hermanas así todas son unas oftalmólogas profesionales y ¿y te duele la cabeza? Y entonces fui al lugar y cuando estaba en el lugar, además cabe recalcar que esos lentes me los habían dado en una cosa que hicimos aquí. Y la persona que traía como todo el material nos dijo a los servidores así como de, si alguien necesita lentes, avísenos porque les podemos dar lentes. O sea, que yo no pagué por los lentes. Entonces no era como de que no era como de que fui a Ben & Frank y me quisieron cobrar 20,000 pesos por unos lentes, no. Entonces fui al oftalmólogo, me sienta y entonces me dice, lee esto, lee lo otro. Y yo así de, sí, no sé qué. Y le digo, ¿cuánto me subió, no? O sea, yo ya preocupada de, híjole, voy a tener que pagar por ver. Y me dijo, ¿pero por qué usas esto? Y yo, pues es que no sé qué, y le di toda mi explicación. Es que tú no tienes que usar lentes porque tú tienes la visión perfecta. Y entonces yo le digo a mis hermanas que yo veo perfecto. Me dijo, no lo necesitas para nada. O sea, lo que no ves, lo que no alcanzas a ver, por ejemplo, yo tengo visión perfecta, pero yo no alcanzo a ver el menú de 1500. O sea, porque no tengo visión de halcón, tengo visión de humano, pero bien. Y me dice, todo lo que tú no ves son cosas que tú no tienes que ver porque pues no es normal. Todo lo que alcanzas a ver y todo lo que tus ojos ven bien es porque lo tienes que ver. Y en ese momento de mi vida yo no iba a la reunión diciendo, Señor, sáname. Eso es lo único que quiero. Quiero que me sanes. No, pero en mi relación con Dios y en el estar con Dios, un milagro sucedió porque Dios quiso. No fue porque yo clamé 800 años para que Dios me sanara. No fue porque yo iba con la intención de ir a la reunión para que Dios me sanara. Porque cabe decir que yo iba muchísimos años a congresos y yo siempre le decía a Dios, Dios sáname, Dios sáname, Dios sáname. Siempre le decía y cuando terminé dije, bueno, ya voy a usar lentes toda la vida, no hay tema. O sea, si mi papá ha visto así, yo también puedo. Y en el momento en el que yo fui y en mi experiencia con la presencia de Dios, el milagro no fue lo impactante, sino que yo conociera a Dios un poco más, que yo entendiera su presencia, que yo entendiera quién Él es. Ese debe de ser nuestro punto, no que Dios haga algo por nosotros. Dios, es que yo vengo aquí porque necesito que hagas algo por mí. Por eso podría parecer que la meditación y el soaking no es tan famoso, porque no vas y Dios no es como de que, híjole, parecería algo súper X, que tú medites y que estés en la presencia de Dios y que solamente respires. Podría parecer algo X, porque ¿qué pasó? No lo quise levantar porque las preguntas de Charles, dije, eso es privado. Es el diario de mi papá. Sino el resultado de que estemos con Dios, siempre la mejor recompensa es que conozcamos a Dios, no todo lo demás. El mejor recompensa de que tú y yo invertamos nuestra vida en entender su presencia no es lo que Dios va a hacer por nosotros, sino lo que Él es para nosotros.
Porque entonces yo he escuchado a personas entender el porqué de su vida, porque conocieron a Dios primero y porque se sentaron en su presencia y porque leyeron su palabra y dicen, ya entendí por qué está sucediendo esto en mi vida, ya entendí por qué Dios se está moviendo de la manera en la que está moviendo, ya entendí por qué Dios está haciendo lo que tiene que hacer en mi vida, porque yo entendí, porque me tomé un tiempo de entenderlo. Porque me tomé un tiempo de estar en su presencia y de saber cómo se veía lo que yo quería aspirar y lo que yo quería hacer en la vida. Cuando yo empecé a hablar inglés y que me metieron mis papás a la escuela de Harmon Hall, la maestra de Harmon Hall, antes de no pasarme al siguiente nivel, me dijo, tú nunca vas a poder hablar inglés porque no quieres practicar. Entonces nunca vas a ser buena hablando inglés. Y yo me acuerdo que ese día, porque así como era chiquita, era terca, y yo fui a casa fui con mis papás y les dije, yo no voy a regresar ahí. Y mi mamá me dijo así como de, ¿cómo no vas a regresar? Porque yo en mi vida tengo una tendencia de que hay momentos en los que, o sea, ciertas circunstancias yo no las quiero terminar. La carrera, los 6 meses de terminarla, yo estaba así de, no voy a regresar. Y mi mamá, me vale, regresas. Mi mamá me convenció de terminar la carrera. Pero Harmon Hall no me obligaron. Y mi mamá me dijo, está bien, no quieres terminar Harmon Hall, no hay ningún problema. Pero, entonces yo, ¿cómo le vas a hacer? Pero vas a aprender inglés. Hazle como Dios te dé a entender. Y yo dije, claro que sí. Entonces yo, con mi terquedad, mi visión era la siguiente. ¿Alguien ha visto Gilmore Girls en su vida? Ay, Dios mío, ya no quiero estar aquí, ya me voy. Gilmore Girls. Gilmore Girls es un show, sí, o sea, de verdad, alguien lo vio en este establecimiento, además de mis hermanas, obvio. Pero Gilmore Girls es una señora y su hija y hablan rapidísimo. O sea, ellas hablan y tú estás así de, ¿qué? Mi visión era, yo soy Lorelai. Y entonces, cada vez que yo aprendía, yo decía, ¿cómo puedo hacerle para hablar igual de rápido que ella? Y dije, ok, tengo que aprender muchas palabras, ¿no? Porque si quieres hablar rápido, tienes que aprender a decir muchas palabras, porque si no te quedas sin cosas que decir. Y ni modo que repitas la misma palabra 27 veces. No tiene sentido, ¿ven? Tenía que aprender muchas palabras. ¿Cómo aprendo muchas palabras? Bueno, puedo escuchar música, puedo ver más Lorelai, puedo leer. Entonces inconscientemente todo lo que yo hacía era aprender más palabras para poder hablar más, para poder hablar más rápido. Y entonces cuando me fui a vivir a Estados Unidos conocí una señorita que yo la denominé la Lorelai Gilmore de Carolina del Norte, porque yo te juro que me sentaba con ella, estuve una semana conviviendo con ella y yo me sentaba y yo decía, ¿cómo le hace? O sea, no le entiendo nada. O sea, me tengo que hiperconcentrar para entenderle. Y entonces terminaba de hablar y yo estaba nada más como apreciando cómo hablaba y me decía, ¿verdad? Y yo, no tengo idea de qué dijiste, pero tenía pase porque soy mexicana, ¿ven? Y entonces, esa era la meta. Y una vez que aprendí muchas palabras, dije, puedo hablar rápido. Y empecé a practicar con los niños con los que yo vivía. Y ellos, pues, como si nada. Si un mexicano te habla rápido, le entiendes. Entonces yo decía, wow, muy bien. Pero después me di cuenta de algo. Que Lorelai no solo hablaba rápido, era graciosa. Y yo, en español, soy graciosa. Yo lo sé. Y porque soy graciosa. Pero yo soy graciosa. Y yo decía, yo cuando empecé a hablar inglés, yo no entendía cómo ser graciosa. Y yo les decía, te juro que en español soy súper graciosa. El día que yo pueda ser graciosa en inglés, verás. Y decía, ¿cómo puedo ser graciosa y sarcástica? Y entonces la meta cambió. Y la meta era, bueno, ahora entonces significa que todo lo que yo tengo aquí, todas las palabras que yo en mi mente formulo en español, tengo que ver una manera en la que pueda expresarme de la misma manera, pero ahora en inglés. Y entonces la meta fue esa. Y de ahora mis alumnos, muchas veces yo según hablo normal.
Pero hay veces en mi clase que yo estoy así de que si no les explico ahorita, no les va a dar tiempo porque requieren muchísimo tiempo para hacer una cosa. Y entonces les explico las indicaciones y le pongo velocidad Lorelai. Y me di cuenta de algo, que no funcionaba. Y entonces tenía alumnos que me decían, es que no te entiendo porque hablas muy rápido. Y yo, estoy hablando normal. Entonces me di cuenta de que tal vez la manera en la que yo hablaba tenía que cambiar, porque ya había alcanzado la meta que yo quería. Yo ya puedo ser sarcástica y puedo ser graciosa en inglés y puedo hablar rápido, pero la gente no me entiende. Entonces, tuve una mamá que fue a la escuela y fue a reclamar porque decía, es que la maestra habla muy bien inglés y habla muy rápido. Y yo dije, ¿esto es un reclamo o un halago? Escríbanlo por favor para ponerlo en mi currículum, así como las reseñas que te ponen. Y yo dije, gracias señora. Pero ¿qué es lo que pasa muchas veces cuando entendemos? Dios es el camino, la verdad y la vida. Y entonces yo entiendo a Dios como yo entiendo a Dios. Y entonces mi meta, que es conocer a Dios, estoy ahí. Y todos los días hago algo para entender a Dios. Y todos los días hago un montón de cosas. Y cumplí mi meta. Y ahora soy graciosa y soy sarcástica. Y ahora puedo hacer todas estas cosas. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no entendemos cómo se pasa de mi meta personal a hacer que otros también puedan entender la meta? ¿Qué pasa si mi vocabulario de Dios tiene que cambiar? Porque no sirve de nada que yo me entienda. Y no sirve de nada que lleguemos a la iglesia y que todos entendamos lo que están diciendo. Conocimos un jovencito cristiano que era como semifamoso y decía así como de, dame un grito de gozo en los conciertos. Y todos así. En conciertos no cristianos, ¿sí me entienden? Era un lenguaje que nadie, todos así de gozo. Grito, gozo, porque mi vocabulario no tiene que cambiar, y porque cambia mi vocabulario dejo de aprender todo lo que yo había aprendido de Dios. Sino se tiene que modificar, porque ese es el punto. ¿Y cómo se modifica? Si yo me siento a la mesa con las personas y contemplo su lenguaje. Los animales del robot salvaje no cambiaron su lenguaje. El robot aprendió cómo hablar el suyo. Era Pablo que decía, yo me hago a griego a los griegos, y romano a los romanos, y judío a los judíos. El lenguaje de Pablo era el mismo, él hablaba reino, pero la manera de decir reino cambiaba en todos los lugares. La palabra evangelio, ¿sabían que es porque la palabra evangelio la usaban los romanos para anunciar el nuevo reino de un nuevo emperador? Y entonces Pablo lo usó, y los discípulos lo usaron para hablar del evangelio de Dios, porque estaban anunciando que iba a haber un nuevo rey. Entonces ellos no modificaron la verdad, usaron las palabras de las personas con las que ellos estaban para hacerlos entender qué era el reino de Dios. Buenas noticias, el evangelio, el reino de Dios, el nuevo rey. Entonces ellos decían, nosotros conocemos el evangelio. Lo ponen en las placas, ya entendí quién es Jesús. El lenguaje no cambió, cambió la manera de decir, entendemos cuál es. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Mayores cosas que Él haremos. Entonces significa que me tengo que sentar a contemplar a las personas. De nada sirve que digamos verdades hirientes, porque es la verdad. Porque así lo dice. ¿Eres judío? ¿Naciste antes del Antiguo Testamento? ¿Hablas hebreo? ¿Sabes de la cultura? Ay, no. Ah, bueno. No, solo preguntaba. ¿No?
nos sentamos, la verdad sigue siendo la misma, pero mi compasión es diferente. Porque yo voy a hablar tu lenguaje porque es necesario. La gente llegaba a Jesús, pero Jesús iba por las personas también. Y si Jesús no hubiera dado un paso para decirle a los discípulos, ven tú sígueme, ven tú sígueme, ven tú sígueme, ven tú sígueme, no hubiera habido evangelio, porque los que compartieron el evangelio a todas partes del mundo fueron los discípulos. ¿Y quién los buscó? Jesús. ¿Y quiénes siguieron su relación con Dios? Los discípulos. Jesús, Dios, ya te buscó. Ya te buscó, estás encontrado. Y luego es que yo me siento y las personas tienen que entender lo que yo quiero decir cuando Dios les dice que Dios las ama, pero yo los odio por los errores que están cometiendo. ¿Esa es la manera? ¿Por qué no somos traductores del dolor de las personas? Jesús era un experto en eso. El problema no es el problema. Ayer en mi penúltima clase del diplomado, aplausos por favor, me queda una clase para el diplomado, una, bendito sea Dios. Y entonces hablábamos de cómo el síntoma, de hecho de eso se trató como mi ensayo final. El síntoma no es el problema ni es la enfermedad. El síntoma, la demostración del dolor es otra cosa. Y muchas veces como cristianos pensamos que el dolor de las personas y cómo reaccionan ante nosotros es un asunto personal. Es que no le caigo bien. No, es que puede ser que como yo me acerqué no fue la indicada porque le recuerda algo. Porque le recordaste cuando una vez estaba y qué hizo y le recordaste a eso. Pero si nosotros nos acercamos en contemplación y escuchamos no para responder, sino escuchamos porque me importa, entonces mi lenguaje cambia, porque entonces yo entiendo, ok, esta es la manera en la que tú te comunicas. Entiendo y me muevo. Y mayores cosas que Él haremos, porque entendimos la contemplación, no solamente de su presencia, sino nosotros tenemos como cristianos que ser expertos en la contemplación de todo. Porque de nada sirve que vengamos a la iglesia y que alcemos la mano para orar y que las personas allá afuera estén sufriendo y que nosotros seamos indiferentes al sufrimiento. De nada sirve que en nuestras redes sociales o en lo que hacemos a nuestro alrededor nos pasemos diciendo la verdad sin compasión. Si hay una persona lastimada por algo que le pasó a él o a ella y hay una persona que lo defiende y hay otra persona que lo juzga, ¿con quién se va a ir? Pues es obvio, ¿verdad? Parecería obvio. Entonces, a ti es a la primera persona que tus amigos le tienen que llamar cuando se sientan mal porque hicieron algo mal. Y que cuando cometieron un error, tú seas el lugar seguro que ellos se encuentran. Porque lo quieren decir, pero no quieren que nadie los juzgue, que los vea mal, que los piense mal. Pero tú eres en un lugar seguro. Entonces yo te voy a contar a ti porque yo sé que tú no vas a cambiar conmigo por lo que te voy a decir. Y entonces, mayores cosas que Él haremos, porque nos sentamos a la mesa incómoda para nosotros, para escuchar el dolor de otros. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie? Porque yo siento que en esta temporada de la iglesia, Dios quiere y nos está capacitando para muchas cosas en nuestra vida, pero sobre todo para lo que nos está capacitando, yo lo he pensado, es porque Jesús no solamente hizo milagros y platicó, Jesús murió. Y si mayores cosas que Él haremos significa que tenemos que morir. Entonces, yo en esta temporada de mi vida
y esta temporada de la iglesia es algo que he sentido mucho, o sea, que Dios está llevando a la iglesia a este proceso de poder morir y de poder entender a Dios, para que nosotros, las personas que lleguen a la iglesia, no solo vean a este lugar como una iglesia, sino la vean como un lugar seguro. Pero para que ese lugar seguro funcione, tiene que haber gente a su alrededor que pueda ofrecer eso. O sea, no solo es el trabajo de los pastores o de los líderes, sino es el trabajo de todos los que estamos aquí. Y no solo esta iglesia eleva, sino todas las iglesias. Entonces, yo siento que Dios en nuestra iglesia va a estar empezando a acercar a ciertas personas muy específicas para que su dolor se convierta en nuestro dolor. Para que nosotros no nos dé flojera alzar la voz por las personas. Y para que no sintamos como no es mi asunto, sino que podamos entender que todos los asuntos que hacen sufrir a las personas son nuestros asuntos, porque a Dios los hace sufrir. Entonces, ¿por qué no cierras ahí tus ojos? Y dile: Señor, yo quiero hoy ser un instrumento de amor, de compasión. Yo quiero hoy, Señor, sentarme en la contemplación de lo que pasa a mi alrededor y entender quién tú eres, porque entiendo a los demás. Quiero aprender un poco más de ti porque puedo observar. Ayúdanos, Padre, a que cuando nosotros hablemos palabras que vienen de tu boca. Que cuando nosotros podamos ayudar a alguien, no sean nuestras palabras o nuestra inteligencia o nuestra sabiduría, sino que seas tú en nosotros, porque tú haces un mejor trabajo que nosotros. Porque lo que nosotros hacemos es temporal, pero lo que tú haces es eterno. Te pido que la semilla que hoy tú has puesto de tu palabra, Señor, no caiga en tierra seca, sino en tierra lista, y que esa semilla dé fruto en nosotros y en muchas más personas, Señor. Gracias por lo que tú eres y por lo que tú haces, y porque hoy tú nos muestras una parte más de tu corazón. En el nombre de Jesús.